Bueno, sean todos bienvenidos. Vamos a continuar. La semana pasada no pudimos tener estudio porque recuerden que nosotros estábamos en camino a la convención de entrenamiento y fue una tremenda bendición. Pero vamos a comenzar y a continuar hablando acerca del temor a la vejez. Ese fue nuestro tema hace 15 días y estamos hablando cómo vencer, según la palabra de Dios, el temor a la vejez. Cualquiera de nosotros puede sentirse intimidado, con cierto temor o miedo hasta cierto punto, de pensar en llegar a una edad en la que ya no vamos a poder valernos por nosotros mismos, sino que vamos a necesitar de alguien que nos ayude. Y hablábamos un poco acerca de todo lo que la gente hace por el temor a la vejez. Y vemos a muchas personas haciéndose de todo, operándose, haciendo cualquier cosa por no llegar a ese estado de vejez. Y la verdad es que es una condición de orgullo el tener ese temor, porque pensar en que vamos a depender de otros para cuidarnos o de otros para hacer las cosas que nosotros estamos acostumbrados a hacer es un temor real que está en nuestro corazón. Y si usted no se había dado cuenta que lo tenía, pues ahora se está dando cuenta que está ahí. Está de alguna forma escondida en nuestro corazón el hecho de pensar cómo vamos a hacer cuando estemos mayores y todo eso, ¿verdad? Porque para todos es bien conocido, todos en algún momento de la vida hemos tenido familias o ancianitos en la familia que hemos visto que han sido frágiles hasta cierto punto, se vuelven frágiles, ya no pueden salir de la casa ellos solos, no pueden estar en la casa ellos solos porque pues hacen de repente alguna cosita o se pueden caer, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vemos eso, nuestro viejo corazón empieza a mandar señales de alerta y empezamos a llenarnos de ansiedad por eso. Y ese es un temor real que está en el viejo corazón, pero la palabra de Dios nos está enseñando en esta ocasión cómo vencer ese temor a la vez. Amén. Amén. Y hemos hablado de que para vencer este temor a la vejez, lo que debemos entender es que nosotros solamente somos siervos. Y hablábamos acerca de este siervo abad, de este siervo por amor. Es diferente, les decíamos, ser un siervo porque tengo que servir a ser un siervo por amor. Sí. Ser un siervo porque tengo que servir, somos aquellas clases de personas que nos dicen hace 2 de aquellas y 3 de aquellos y es como, vaya, está bueno, lo voy a hacer. Pero ser un siervo abad significa, me dicen hace 2 de aquello y 3 de aquello y yo tengo gozo y deleite por hacer lo que me están diciendo que haga. Entonces, es bien diferente cómo veo yo o cómo interpreto la palabra ser un siervo, ser un servidor. No a todos nos gusta servir, a la mayoría nos gusta que nos sirvan y esa es pues la naturaleza humana corrupta. Nos gusta ser servidos, mas no nos gusta servir, porque servir pues conlleva el hecho de que tengo que humillarme, el hecho de que tengo que hacer algo por alguien más, a lo mejor ese alguien más no me cae muy bien, o siento que hay un roce con esa persona y por eso no la quiero servir. Pero en realidad el Señor nos está llevando a la condición de ser siervos porque es la única forma en la que nosotros vamos a vencer este temor a la vejez. Lo que sucede cuando no entendemos que simplemente somos siervos de nuestros hermanos y por ende siervos del Señor, es que no sabe o nuestra mente no sabe interpretar el hecho de que Dios es nuestro dueño, de que Él es soberano en nuestra vida. En pocas palabras, lo que Dios dice, eso se hace, pero nosotros lo podemos ver que esa naturaleza corrupta de decir yo no quiero hacer lo que me dicen viene desde chiquitos. Sí. Usted le dice a un niño de, qué sé yo, 2 años, 3 años, no haga eso y es como que le esté diciendo, hágalo. Usted le puede decir, si se sube ahí se va a caer y es como que le diga, súbase para que se caiga. Entonces todo el tiempo estamos en contra de aquello que nos dice qué hacer o cómo hacerlo. Tenemos el problema con nuestros papás, tenemos el problema con las autoridades en el trabajo, tenemos el problema con nuestros pastores, porque simplemente pensamos que lo sabemos todo. Y aunque tengamos 3 años de edad, 15 años de edad, 40 años de edad,
siempre va a haber alguien que sabe mucho más que nosotros y que tiene mucha más experiencia que nosotros. Entonces, yo no sé si les decía, pero mi abuelita decía, el que escucha consejo llega a viejo. Y esa es una verdad. Si usted escucha consejo, va a llegar a viejo sin tantos problemas y sin haber tenido que pasar por tantas experiencias de dolor. Entonces, nosotros conocemos que Dios es la sabiduría, nuestro Señor Jesucristo es la sabiduría. Por lo tanto, si el Señor nos está diciendo vayan por aquí o vayan por allá, lo que nos está diciendo es, este es el camino que deben seguir, vaya por el otro lado porque este es el camino que debe seguir. Él es la sabiduría. Entonces, muchas veces se levanta en nosotros esta confusión a la vejez o este temor carnal a la vejez porque no hemos entendido que Dios es nuestro dueño y que Él tiene el control de todas las cosas y nuestra mente comienza a jugarnos la vuelta. Y se los vamos a poner, siempre les decimos que este estudio nos gusta mucho porque podemos hablar un poco acerca de la experiencia que nosotros hemos tenido. Pero hace un tiempo, ustedes, la mayoría saben que tenemos 11 años de casados y pues en la voluntad directiva del Señor no ha estado para nosotros el tener hijos naturales. Pero en un momento de nuestra vida, quizás cuando teníamos como 6 años de casados o quizás cuando empezamos la iglesia, eh, empezamos a preguntarnos, porque tenemos la idea errada de que los hijos deben cuidar a los padres en la vejez. Pero eso es poner nuestra confianza en un ser humano. Y la Biblia dice que el hombre que confía en un ser humano o que pone su confianza en el hombre, pues es, la palabra no la quiero decir, pero así la dice la Biblia. Maldito Dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No me puedo comer lo que la Biblia dice, ¿verdad? Entonces, así lo dice la Biblia. Entonces, si nosotros como papás naturales estamos poniendo nuestra esperanza en que nuestros hijos nos van a cuidar cuando sean viejitos, lo que estamos haciendo es quitando al Señor del cuadro y diciendo, yo voy a depender de mis hijos y no voy a depender de Dios. Entonces, nosotros un día dijimos, bueno, pues nosotros no tenemos hijos naturales y a quién le vamos a dar o con quién se va a quedar con nosotros, por así decirlo, porque es lo que pensamos. O sea, nuestros hijos nos van a cuidar cuando ya estemos viejitos y cuando ya no podamos valernos por nosotros mismos. Y créanme que me entró una angustia en pensar y decir, Dios mío, ¿quién va a cuidarnos? ¿Quién va a velar por nosotros cuando estemos viejitos y ya no podamos ponernos ni los zapatos? Lo primero que pensé, y a lo mejor es gracioso, fue, Señor, ven antes que nosotros nos hagamos viejitos para que no pasemos por eso. Pero lo segundo que pensé fue en que teníamos que tener un plan B. Y luego de muchos años, el Señor fue quitando el plan B de nuestra vida. Por más que intentábamos hacer que un ahorro, que pagar que esto, el Señor siempre hacía que nosotros usáramos lo que teníamos para otra cosa y literalmente hasta que entendimos, no les estoy diciendo que no ahorren, escuchen bien, sino que el Señor los va a ir llevando poco a poco, porque lo que pasa es que uno cuando tiene un temor, lo que hace es correr para hacer que ese temor sea más pequeño. Entonces, a veces el Señor lo que necesita es que nosotros tengamos ese proceso. Y la cuestión es que cuando nos dio el COVID, eh, nosotros estábamos en ese proceso aún de pensar justamente como un mes antes de que nos diera el COVID, nos habíamos sentado a platicar y a decir qué pasa si nos enfermamos los dos, porque casi siempre o se enferma él o me enfermo yo, pero uno de los dos está para cuidarnos. Y fue tan gracioso porque un mes después nos enfermamos del COVID. Y ustedes saben, pues yo no sé si a todos les ha dado, pero es una enfermedad que literalmente lo tira a uno en la cama. Aún así, cuando nos dieron las pruebas que estaban positivas, nosotros solo nos volvimos a ver y dijimos, bueno, Señor, aquí estamos, gracias porque nos ha dado COVID. Van a ser, creo que todavía en ese tiempo eran 14 días los que uno pasaba encerrados y a mi esposo le dio más fuerte que a mí.
A él le daban fiebres y literalmente tirado en la cama. Yo todavía podía como pararme y ordenar algunas cosas en la casa y todo. Pero para no hacerles largo el cuento, mi preocupación era de que los dos no pudiéramos levantarnos de la cama y que no pudiéramos comer absolutamente nada. Para mi sorpresa, el Señor tocó el corazón de una familia de la iglesia y de verdad que eso para mí fue una respuesta del Señor, porque esta familia nos envió la comida de los 14 días que estuvimos prácticamente encerrados en casa. Nos mandaba desayuno, almuerzo y cena. Y hubieron otras familias en la iglesia, creo yo que 2 o 3 familias más, que no les importaba el hecho de que nosotros estuviéramos con COVID y nos traían té, nos traían eucalipto, que manzanilla, y a veces nosotros estábamos con aquello de si les abrimos les vamos a pasar el COVID, pero de verdad que el Señor puso un amor en el corazón de estos hermanos, de que no les importaba el hecho de que nosotros estábamos enfermos, venían hasta nuestra casa a dejarnos lo que realmente necesitábamos sin que nosotros se los dijéramos. Era el Señor poniendo en estas familias el querer y el hacer de bendecirnos y cuidarnos. Entonces, a raíz de todo eso, nosotros le entregamos al Señor ese temor que aún sentíamos por la vejez, porque decíamos, ¿quién nos va a cuidar? Ahora, nuestra esperanza no está puesta en los hermanos de la iglesia, nuestra esperanza está puesta en el Señor y que el Señor toca el corazón de las personas para bendecir a sus hijos o para bendecir a aquellos que están pasando un mal momento o en este tema, aquellos que están un poco más ¿cómo se los puedo decir? Se los voy a decir cómo es, un poco más viejitos. Entonces necesitamos aprender a cuidar de los hermanos. Cuando el Señor nos ponga en nuestro corazón darle algo a un anciano, no lo dudemos, simplemente démoselo porque de esa forma estamos reconociendo que Dios es nuestra cabeza, que Dios es nuestro amo y que Dios es nuestro Señor. Y una de las cosas que más nos aterroriza en pensar en la vejez es saber o reconocer que no vamos a poder tener el control de las cosas. Sí. Pero miren cómo deberíamos de pensar. Hermanos, en este momento nosotros no tenemos el control de las cosas. Seamos honestos. Ahorita estamos aquí en el estudio, pero no sabemos qué va a pasar 1 hora después, 2 horas después, qué va a pasar en la noche. No tenemos el control. Y cuando pensamos que no tenemos el control, lo primero que empieza en nosotros es, ¿qué va a pasar? ¿Y cómo voy a hacer? Y nos dan ataques de ansiedad, nos dan ataques de pánico y todo esto porque queremos tener el control. Lo que no nos damos cuenta es que para llegar a la vejez, pues aquí creo yo que ahora llegar a la vejez es como de 65 años más o menos. Eh, en todo lo que llegamos a tener 65 años, deberíamos de haber sacado una maestría en entender que Dios tiene el control y que yo no tengo el control. El problema es que llegamos a los 65 años aún queriendo tener el control de las situaciones y pensamos que hemos reconocido que Dios es nuestro dueño. Pero si lo piensan ahorita, les doy un segundo para que lo piensen. ¿Tienen ustedes el control de lo que va a pasar en 2 horas? No. ¿Verdad que no lo tienen? Entonces, si no lo tienen, ¿por qué nos preocupamos de lo que va a venir en 1 año, 2 años, 3 años, 20 años? A mí me faltan 25 para llegar a tener 65. No me puedo estar preocupando ahorita por lo que va a pasar en 25 años y ni siquiera sé si el Señor va a venir hoy, mañana, pasado. Y voy a estar todo el tiempo alerta pensando en que yo no voy a tener el control, en que no voy a tener el dinero suficiente, en que a lo mejor voy a estar enferma, en que a lo mejor no voy a tener dónde vivir. Hermanos, en buen salvadoreño, si seguimos pensando así y no le entregamos esos pensamientos al Señor, esos pensamientos corruptos, nos vamos a volver locos. Y el Señor no quiere que estemos locos por las situaciones que son de este mundo, de esta tierra. Quiere que estemos locos de amor por Él. Pero como nosotros estamos ensimismados en que yo quiero tener el control hasta de lo que me va a pasar en 25 años, nos vamos a volver locos. Ahora, les decíamos en el estudio pasado, yo puedo creer que hay un Dios
y puedo creer que es soberano de todas las cosas y que Él ha hecho todo para mí, que Él ha creado todo para mí. Pero yo puedo creer en todo eso, pero no puedo creer que Él es mi dueño y que es soberano de mi vida. Son dos cosas muy diferentes. No sé si se han topado con gente que dice, no, sí, yo creo que Dios existe, yo sí creo que hay un Dios, pero no lo han hecho su Dios. Y mientras nosotros no hagamos a Dios nuestro Dios, todo el tiempo vamos a estar lidiando con esos temores. Les dijimos que en Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Muchas veces nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Aquí está claro. Usted siente que no tiene el control, usted siente que no encuentra para dónde agarrarse, para acá o para allá, está todo el tiempo con sus pensamientos que no lo dejan ni dormir. Entendamos de una vez que vamos a vencer dando gracias por lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios y su voluntad es buena, es agradable, es perfecta para nosotros y sobre todo necesitamos ejercitar nuestra mente, nuestro corazón, diciendo, Él tiene el control, Dios es mi dueño. Y Jesús vino a este mundo y se ofreció voluntariamente para ser un siervo. Él todo el tiempo vino a mostrarnos que Él era un siervo del Padre, un siervo abad por el Padre y para el Padre. Vino a hacer la voluntad. Donde quiera que lean en los evangelios, nunca van a encontrar que Jesús hizo lo que Él quería hacer. Sí. Él siempre hizo lo que el Padre le decía que debía hacer. Miren, una de las cosas más duras de entender en la vida realmente es que no somos dueños de nada y que Dios es el dueño de todo. Creo, a modo de consejo personal se los puedo decir, una de las maneras en las que podemos lograr entender que Dios es la cabeza y que es el dueño de todo es a través de pura oración. Todos somos culpables de sentir temor y ansiedad en algún momento de la vida porque no tenemos el control, y sea de forma consciente o de forma inconsciente, siempre nos vamos a frustrar por no tener el control. Porque tenemos un viejo corazón, que ese es el que manda muchas veces en nuestros pensamientos. Y al no tener el control de chasquear los dedos y de tener resuelto una cosa, vamos a frustrarnos. Entonces eso nos lleva a tener temor, por lo que decía la pastora hace un momento. Y el Señor Jesucristo nos da la clave para vencer ese temor cuando Él nos muestra en su ejemplo cómo Él sirvió, cómo Él dependió en la voluntad de su Padre. Y díganme ustedes si no es verdad lo que la pastora decía. Todos estamos conscientes que Dios es el dueño de todo, ¿no es cierto? Todos sabemos que hay un Dios que es el creador, que es la causa de todas las cosas, que es la raíz de todas las cosas. Pero no podemos llegar a la comprensión de que Él es dueño de todo, de que Él es nuestro amo y Señor, y que si algo pasa en nuestra vida, pasa porque así fue su voluntad, y que si algo pasa en nosotros, es porque Él lo permitió. Y llegar a esa comprensión, hermanos, requiere morir a nosotros mismos, requiere entender que no somos Dios y que no tenemos todas las respuestas. ¿De acuerdo? Entonces, miren esto. Vámonos por favor a Mateo capítulo 8. Mateo 8. ¿Cómo sabemos que Jesús fue siervo? Bueno, el libro de Marcos, ya lo hemos mencionado en la iglesia, el libro de Marcos está dedicado a mostrar a Jesús como el siervo, o a Jesús como el buey, como este siervo que trabaja, que se esfuerza, que no se detiene ante nada. Y encontramos en los evangelios el ejemplo de Jesús, por ejemplo, dando de comer al hambriento, sanando al enfermo, echando fuera demonios. ¿Qué estaba haciendo? Estaba sirviendo a la gente, estaba sirviendo a su Padre a través de servir a la gente, a través de liberar a las personas. Y una de las cosas que debemos entender, hermanos, es a qué nos ha llamado Dios. Y Dios nos ha llamado a servir a otros y servir a los demás y servirle a Él antes que a nosotros mismos. Cuando comenzó la pandemia, recuerdo que yo di un mensaje de esta forma virtual
Yo les decía que muchas veces estamos llenos de ansiedad y de temores y de toda esta agitación y preocupación porque realmente pensamos solo en nosotros mismos. Esa es la verdad. Pensamos tanto en nosotros mismos, pensamos tanto en lo que queremos, pensamos tanto en lo que estamos buscando ser o hacer, que no nos fijamos en los demás, no nos damos cuenta de las necesidades que tienen otros. Estamos pensando tanto en nosotros y en lo que tenemos y en lo que queremos tener, que no nos damos cuenta de otros. ¿Y qué creen que pasa? Al no poner nuestra mirada en servir a otros, estamos hablando en el tema del compañerismo, del compartir, terminamos pensando tanto en nosotros mismos que al fin y al cabo es en nosotros que nos fijamos. Y al fijarnos en nosotros, lo que no tenemos, pues nos frustra, nos enojamos, nos resentimos, nos deprimimos, etcétera, etcétera. Entonces se dan cuenta, pensar en otros, servir a otros, ayudar a otros, hace que el enfoque no esté solo en mí, hace que el enfoque no esté solo en mi mente y en mi pensamiento, en lo que yo quiero y en lo que yo soy. Ese es un secreto, hermanos. Para tener paz, debemos aprender a quitar nuestro enfoque de nosotros mismos. ¿Lo están viendo? Ok, leamos. Mateo 8:1, por favor. Miren qué ejemplo el de Jesús siendo un siervo, sanando, ayudando a otros. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Pregunta, ¿creen que Jesús estaba pensando o diciendo a estos sí, a estos no, a estos sí, a estos no? Hasta, ¿se acuerdan de la historia de aquella mujer que le insistió y le insistió y Jesús le dijo, no está bien echar el pan a los perrillos, ta, 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 ta? Y la gente dice, ya ven, Jesús estaba haciendo excepción de personas. No, Jesús estaba probando y llevando al límite la fe de esta mujer. Pero a todo el que buscó a Jesús lo encontró porque él estaba dispuesto a servir. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiar. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Y el pastor Carlos en esta convención habló acerca de la voluntad de Jesús para redimir, de la voluntad de Jesús para servir y para ayudar a otros. Tienen que ver esa convención si no lo han visto. Son 4 mensajes preciosos del pastor Carlos. Y ahí él habla sobre cómo Jesús tiene esta voluntad para servir, tiene esta voluntad para redimir, para ayudar, para darse. Y ese es el secreto, hermanos. El secreto para vencer el temor a la vejez o el temor a la dependencia de cuando ya nosotros no podemos, es quitar el enfoque de nosotros mismos. Es dedicarnos a servir por completo en nuestra vida. Y no sé si ustedes conocen a la hermana Graciela Esparza, que en paz descanse. Ella era la directora nacional de México. Murió como de 94, 95 años, algo así. Nosotros no la conocimos personalmente, pero hemos escuchado tanto de ella, mensajes de ella, historias de ella, y tuvimos la oportunidad de sentarnos hace un tiempo, esta vez que estuvimos en Indiana también, y el año pasado, con el sobrino de ella. Y le decíamos a este hermano, cuéntenos más sobre la hermana, queremos saber cómo era ella. Y él solo nos dijo, lo que les puedo decir, dijo, es que ella se quitaba el bocado de la boca para dárselo al que necesitaba. Imagínense qué impresionante llegar a esa edad y que ese es el concepto que la gente tenga de alguien. Se quita el bocado de la boca para dárselo a alguien más. Él decía de que le daban cosas o regalos a la hermana y ella nunca tenía nada. No porque tuviera ingratitud de lo que le hubieran dado, sino que porque ella veía que alguien más necesitaba eso que a ella le habían regalado. Iba y le decía a la persona que se lo había dado si eso era de ella, si podía hacer con eso lo que ella quisiera. Y pues la respuesta era sí, ¿verdad? Cuando uno regala algo, pues ya el dueño es la otra persona, ya no es uno. Y pues a quien se lo dan tiene el derecho de hacer con eso lo que quiera. Y este hermano nos decía, mi tía nunca tuvo nada porque siempre dio todo. Sí. Todo el tiempo estuvo pensando en los demás y viendo cómo en el Señor ella podía suplir las necesidades de la gente que estaba cerca de ella. O sea, recordemos que en México hay 500 iglesias del mensaje. Sí. Y ella era la directora para todas estas iglesias. Entonces, se pueden imaginar
cuántas personas necesitadas ella conocía o se Atendía. enteraba que tenían una necesidad y ella nunca se quedaba con nada. Pero nosotros, hermanos, queremos quedarnos con todo. Y al querernos quedar con todo, eso nos trae ansiedad y nos hace pensar en que realmente cuando estemos viejitos no vamos a tener el control, pero ni siquiera en lo que vamos a comer. Ahora, como les decía al principio, nuestra confianza no debe estar puesta en nuestros hijos, en nuestro caso, como les dije, en los hermanos de la iglesia. Nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Se puede imaginar una de las oraciones, creo yo, que es válida para nosotros hasta el día de hoy, es decir, Señor, sé propicio a mí, no solamente a mi necesidad, sino sé propicio porque yo soy pecador y voy a poner mi confianza en alguien más, en que alguien más me puede sacar de esta situación, en que alguien más me va a cuidar cuando esté viejito. Pero si ustedes se dan cuenta en esta historia de este leproso, el Señor fue propicio a él. Jesús apareció en la vida de este leproso en el momento justo, cuando Sí. él lo necesitaba, cuando él necesitaba ser sanado. Y pues ya hemos hablado que la lepra, hay muchas variedades de lepra o colores de lepra, por así decirlo, pero en ciencia cierta la lepra es la murmuración, la crítica. Todo esto, hermanos, nosotros todavía lo tenemos en nuestro corazón, está ahí, tendemos todo el tiempo a criticar a los demás. Y ya les he hablado de que la crítica o la murmuración viene a raíz de la percepción que yo tengo de las cosas. Nunca yo voy a pensar igual que mis hermanos, es mentira. Por eso la Biblia insiste tanto ahí en el libro de Hechos que debemos estar en un mismo sentir, porque mi percepción de las cosas, como yo veo las cosas, me hace todo el tiempo sentir que estoy en pleito con los demás. Pero si se dan cuenta ustedes, en este momento que Jesús se encuentra con este leproso, Jesús estaba ahí sintiendo lo mismo que este leproso estaba sintiendo. Sí. La aflicción que este hombre podía sentir de decir estoy enfermo. Nosotros necesitamos decirle hoy al Señor, Señor, yo estoy enferma, yo tengo temor a la vejez, no quiero hacerme viejito. Entonces, dejemos de justificarnos delante del Señor y decir, es que yo no le doy nada a nadie, es que yo no ayudo a nadie porque todo lo estoy guardando para mi vejez, porque lamentablemente somos así, estamos guardando y guardando para nuestra vejez. Y yo les pregunto, ¿ustedes a ciencia cierta saben si van a llegar a viejitos? Sí. Porque el único que conoce los días que tenemos de vida es el Señor. Y no sabemos si el Señor nos va a llevar de 60, de 70, de 80, de 100, no lo sabemos. Mi esposo, su bisabuela, murió de 104 años. Entonces, les aseguro que ella cuando tenía 50 nunca se puso a pensar que iba a vivir 104 años. Pero nosotros queremos tener el control de todo y nos autojustificamos delante del Señor diciendo, yo no doy el diezmo, yo no ofrendo, yo no doy primicia, yo no ayudo a nadie porque necesito guardar para mí porque nadie me va a cuidar a mí cuando esté viejito. Necesitamos entender que Jesús es propicio a nosotros, que Él todo el tiempo va a darnos lo que necesitamos. Y miren, en Mateo igual 8, versículo 14, dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Aquí podemos ver dos cosas. A Jesús siendo siervo de todas estas personas que se le acercaban para ser sanadas, para ser libres. Pero también podemos ver a la suegra de Pedro. Dice, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía. Tremendo. Tenemos que aprender a ver cuánto el Señor nos ha dado. El hecho de que estemos hoy aquí sentados frente a un teléfono, a la computadora o donde estemos escuchando esto o viendo esto, lo que tenemos que entender es que es porque Él nos lo ha dado. Por gratitud a Él nosotros le servimos. No le servimos al Señor simplemente por lo que nos puede llegar a dar. Hermanos, es que solo con pensar que su sangre nos limpió de pecado, nos redimió,
es suficiente para que nosotros seamos siervos abad del Señor. No tenemos que esperar a que, ay, a ver si el Señor me pone 1,000,000 en la cuenta, ay, a ver si el Señor hace aquí o hace allá. Es suficiente el regalo de ser salvos, de reconocer y saber que no vamos a ir a una muerte eterna, que no vamos a ir al lago de fuego. Es suficiente razón para que nosotros sirvamos al Señor de la manera correcta, con gozo y con deleite. Amén. Perdón, antes que continúes, eh, no queremos que vayan a decir después, los pastores están enseñando que no hay que preocuparnos por la vejez, entonces voy a empezar a gastar todo lo que tengo No. y todo lo que haya ahorrado y voy a pedir dinero a la AFP porque los pastores dicen que no hay que confiar en el Señor para la vejez. No estamos diciendo eso. Hay que ser diligentes, hay que ser buenos administradores, hay que ser previsores en un montón de cosas. Pero no dejemos que esas cosas en realidad se vuelvan algo que cautive nuestra mente. Día a día. ¿Verdad? Dice Marcela Pastora, a ver, esperen, a ver qué dice Marce en el chat, porque sí podemos estar pendientes. Y la lepra de Jesse fue porque quiso quedarse con lo que no era de él por avaricia o por qué. Sí, exacto. Es la lepra que tiene que ver con la codicia y la avaricia. Eso mismo nos pasa cuando nos vamos haciendo viejitos. Exacto. Tenemos codicia y avaricia miren, hermanos, yo les voy a ser honesta, y yo creo que ustedes lo saben porque lo han vivido o lo han escuchado de alguien muy cercano de ustedes, pero es algo que pasa tan frecuentemente y es, cuando la gente llega viejita, hay alguien que siempre está ahí para cuidarlos, pero hay otros que están para quitarles, no para darles. Y pues nosotros debemos orar por aquellos que quieren quitarles en vez de darles. Pero díganme ustedes una cosa. Cuando lleguemos a viejitos, nosotros no vamos a tener ni siquiera el control de la cuenta bancaria. No vamos a tener el control de lo que nos queremos poner. No vamos a tener el control de lo que vamos a comer. No vamos a tener el control de nada. Ahora, sí debemos, en cierto sentido, guardar y cuidar lo que el Señor nos da, porque debemos ser buenos mayordomos de lo que Él nos da, pero no debemos afanarnos por el hecho de pensar que vamos a llegar a la vejez. ¿Cómo sé yo que si yo estoy ahorrando, por así decirlo, para mi vejez, cómo sé yo que eso no se ha vuelto un ídolo para mí? Porque cuando yo necesito bendecir a alguien, no voy a pensar, ay, pero si le doy esto a fulanito, ya no voy a tener para el ahorro para mi vejez. Entonces, esas son dos cosas en las que uno debe pensar. ¿Qué siento cuando me debo tocar ese dinero? ¿O qué siento cuando no puedo meterle a esa cuenta? ¿O qué siento cuando viene una enfermedad o algo a mi vida y necesito gastar de ese dinero? Si a mí eso me está produciendo ansiedad, estrés, temor, entonces sepamos que estamos confiando en la cuenta y no estamos confiando en Dios. Así es. Una cosa es que yo ahorre y diga, Señor, eso es lo que tú me estás permitiendo ahorrar para mi vejez. Yo te agradezco porque me das la oportunidad, pero si en algún momento pasa algo, yo sé que tú también me has dado eso para que yo pueda cubrir esta necesidad o para que pueda ayudar a tal persona. Pero si yo estoy ahorrando y cuidadito con tocar un centavo de ahí porque sentimos que el mundo se nos cae, entonces ahí ya dejamos de poner nuestra mirada en Dios. La pusimos en esa cuenta y eso es lo peligroso. Es que en realidad la diferencia entre ahorro y avaricia es la intención. Exacto. Es la intención porque hay varias cosas que producen lepra. Acuérdense, la pastora nos enseñó hace tiempo y buena noticia porque estoy recopilando esa información de las lepras. Acuérdense que ella nos enseñó acerca de los diferentes tipos de lepra. La lepra amarilla, la lepra blanca, la lepra roja. Todas vienen por diferentes causas. Específicamente, hay lepra que la produce el enojo. Hay lepra que es producida por el orgullo, por la murmuración. Y hay autojustificación. Y hay una lepra que específicamente es producida por el amor a las riquezas, por la codicia. Entonces, por eso les decía, la diferencia entre ahorrar y codiciar o ser avaro está en la intención del corazón. Dios conoce y sabe que nosotros no queremos ser malos administradores.
por supuesto que lo sabe. Pero como decía la pastora, si acaparar, si querer tener más, retener y cerrar nuestra mano va a ser lo que nos va a mover, entonces ahí hay codicia. Ahí hay codicia, sí. Si cierro mi mano para no bendecir a alguien, si cierro mi mano para no darle al Señor. Un ejemplo bien claro. Por ejemplo, si alguien dice, es que yo no diezmo porque eso va destinado a mi ahorro, por ejemplo, ahí hay codicia. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo con el Señor. Si yo veo que alguien tiene hambre y lo que le digo es, ahí voy a estar orando por vos, ¿oíste? ¿Verdad? Ahí voy a estar orando muy fuerte por vos y sabe que tiene hambre y no le da, teniendo, eso es codicia, eso es avaricia. ¿De acuerdo? ¿Por qué mencionamos eso? Porque no se trata, como le decimos, de ir y andar gastando a lo loco, ¿verdad? Porque decimos, pues yo no sé si voy a llegar a viejito y cuando llegue a viejito Dios va a cuidar de mí, entonces malgasto todo lo que tengo. No, se trata de ser buenos administradores. ¿Y saben qué? Ser buenos administradores incluso también se trata sobre ser siervos. También se trata sobre que yo entiendo que lo que tengo y lo que Dios me ha permitido tener, Dios me lo ha dado. Y puesto que Él me lo ha dado, yo tengo que cuidarlo. ¿De acuerdo? Entonces, hermana Marce, espero que hayamos respondido su pregunta. Definitivamente, la lepra de Jesse fue a causa del amor por el dinero, del amor a las riquezas, porque él se desesperó cuando vio que Eliseo no estaba agarrando lo que le estaban ofreciendo y él dijo, no hombre, se nos está yendo esa oportunidad, ¿verdad? Qué negociazo. No vamos a tener, a gastar nada y vamos a tener mucho a cambio. Entonces, ese es amor a las riquezas. ¿De acuerdo? Continuemos, por favor. Ahora miren, ¿qué tiene que ver el hecho de ser un siervo o por qué vencemos el temor a la vejez siendo siervos? Bueno, porque un siervo representa o es una figura de que nosotros no somos nuestros propios dueños. Y hermanos, ¿cómo nos cuesta entender que no somos dueños de nada, ni siquiera de nuestra propia vida? No somos dueños. Entonces, cada vez que nosotros entendemos que llegar a la vejez representa ser un siervo, ¿por qué? Porque perdemos la independencia, perdemos el poder, por así decirlo, de hacer lo que nosotros queremos y llegamos a un punto en que alguien más se vuelve dueño de nuestra vida. Ahora miren, todo lo que sembramos, eso cosechamos. Y necesitamos aprender que si nosotros en este tiempo estamos sembrando amor hacia los demás, ser siervos de los demás, amar, compartir con los demás, entendamos que en nuestra vejez también vamos a cosechar eso, que alguien nos cuide, nos ame, nos atienda. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de servir a alguien, estamos sembrando. Por lo tanto, vamos a cosechar eso. El, el problema es que nosotros vivimos el día a día sin pensar en el futuro. Pero es cierto, el futuro no es nuestro, el presente es nuestro, por eso se llama presente, es hoy un regalito de ahora, el presente. Cuando ustedes les dan un regalo, le dicen a veces aquí le traigo un presente, porque es ahorita, se lo están dando hoy, es suyo hoy, ¿sí? Pero usted no sabe mañana. Entonces, ser un siervo significa que yo entiendo que yo no soy dueño de nada. Y si no somos dueños de nada, ¿por qué nos estamos preocupando entonces? Porque creemos que somos dueños. Porque creemos que somos los dueños. Entonces, si ahora, por ejemplo, lo que hemos estado hablando acerca de guardar para la vejez y todo, si a usted hoy le pagan, bueno, usted diga, voy a apartar, hacer mi presupuesto, ¿verdad? Yo espero que en el presupuesto de todos primero esté el Señor. Y si no está, pues hoy es un buen día para que lo pueda hacer de esa forma. Pero ponga ahí también a quién voy a ayudar, a quién voy a bendecir. Y miren, no estamos hablando de grandes cifras. A lo mejor usted puede bendecir a alguien con un chocolate, con un café. Usted puede bendecir a alguien de esa forma. ¿Por qué? Porque ahí usted está sembrando y va a cosechar más adelante. Ahora, miren, mucha gente que dice, yo no quiero llegar a viejito. Pregunta número 1. ¿Acaso le corresponde a usted pensar y decir a dónde quiere llegar? Porque si usted está diciendo yo no quiero llegar a viejito, lo primero es que usted no ha reconocido quién es su dueño. Dios no es soberano de su vida, porque usted está diciendo yo quiero morirme a tal edad. Hay gente que lo dice, yo solo quiero llegar hasta los 60, yo solo quiero llegar hasta los 70 y de ahí que el Señor me lleve.
ahí, desde que salen esas palabras de nuestra boca, entendamos que Dios no es nuestro dueño, Sí, porque simplemente estamos diciendo, hasta en eso quiero tener yo el control. ¿Hasta qué edad voy a llegar? hasta el día de mi muerte. Si nosotros hemos escuchado tanta gente que dice, yo pasando de 60 ya no quiero, ya ahí que el Señor haga algo. Y lo peor que dicen, y ojalá que Dios me mate de una vez, dicen, y Ajá, no tenga que pasar ninguna enfermedad. Imagínense ustedes que estamos queriéndole decir a Dios cómo tiene que llevar nuestra vida. exactamente. Entonces, el gran temor que nos da cuando pensamos en la vejez es que ya no vamos a producir nada, porque pues a esa edad ya ni trabajamos, ya no hacemos nada más que estar en casita o a lo mejor cocinar o esto y lo otro, pero ya no hacemos lo mismo que podemos estar haciendo ahorita, ya no tenemos ingresos. Cada vez que cumplimos un año más, aumenta aquel pensamiento de eh, va a llegar un momento en que voy a depender de alguien. Y el depender de alguien, solo esa palabra depender nos da comezón, nos empezamos a rascar y depender. Eso es como cuando a las hermanas les dicen, usted debe someterse a su esposo, empiezan a rascarse porque significa depender de alguien más. Y no nos gusta depender de alguien más. Eso es mentira, no nos gusta. Pero si no nos gusta depender de alguien más, tampoco nos gusta depender de Dios. Si hemos aprendido a depender de Dios, vamos a saber depender de alguien más. Entonces, ¿qué pasa con este pensamiento? Es que como nos estamos volviendo débiles, como ya no producimos de la misma forma, dependemos de alguien más. Entonces, este pensamiento o esta clase de pensamientos se vuelven excesivos en nosotros porque no queremos dejar de tener el control. Pero ¿saben qué es eso? Es puro orgullo. Oh, puro orgullo, ¿sí? El orgullo de decir yo no dependo de alguien más. Yo, pues no sé si los que están aquí, pero saben, pero mi esposo tiene su trabajo y yo tengo mi propio negocio. Y pues ahí va caminando, ¿verdad? Ya tenemos como un año y medio, casi 2 años de estar tratando que el negocio crezca, que el negocio que emprendí crezca. Pero algo que yo le decía al Señor es, Señor, yo no quiero depender de este trabajo, de este ingreso, ¿en qué sentido? Pues todos necesitamos dinero para comer, hermanos. O sea, eso es una realidad. Sino que yo deje de lado al Señor por enfocarme solamente en eso. ¿Por qué? Porque uno quiere tener el control hasta de esas cosas. Entonces, cada vez que nosotros tenemos el pensamiento de, yo quiero tener el control de mi trabajo, yo quiero tener el control de mi vejez, yo quiero tener el control de todas las cosas, es por orgullo, es que nadie más me ayude, sino que yo lo tengo que hacer. Ahora, lo único que puede limpiar este temor a la vejez es la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Es entender que Él se hizo siervo para el Padre y Él se hizo siervo para nosotros, para darnos salvación y para darnos redención. Solamente la sangre del Señor y su humildad nos van a limpiar a nosotros de la desconfianza. Ahora, no estoy hablando de la desconfianza que le podemos tener a alguien, porque hermanos, desconfiados son. Ah, eso es cierto. No estamos hablando de ese tipo de desconfianza, estamos hablando de la desconfianza que le tenemos a la palabra de Dios. Si Él ha dicho que Él nos sostiene con la diestra de su justicia, Él nos sostiene. O sea, no estemos dudando de lo que la palabra dice. Y en Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, contentos con lo que tienen ahora, ¿sí? O sea, no es yo me dejo de comer una paleta porque tengo que meterlo al ahorro de viejito. Y yo no voy a ningún café con nadie porque tengo que meterlo al ahorro de viejito. Y yo nunca le doy un regalo de cumpleaños a nadie porque tengo que meterlo al ahorro de viejito. Usted haga su presupuesto, ponga ahí, no sé cómo lo puede llamar, pero yo le pongo ahorro de viejito. Eh, Meta lo que necesite meter, bendiga a los demás y esté contento con lo que tiene hoy. Aparte, el Señor le dice, no te dejaré, no te voy a desamparar. Y esa debe ser nuestra esperanza. Este tema llega hasta lo más profundo, hermanos. Llega hasta lo más profundo del orgullo de nuestro corazón.
porque es una realidad que todos, de alguna u otra manera, nos resistimos a pensar en no ser productivos. Todos, de alguna manera, nos resistimos a pensar en que ya no tenemos tanto valor. Pero la realidad es que Dios conocía este principio y desde la antigüedad le dijo a su pueblo, ¿se acuerdan? Cuando le dijo que no tenía que desamparar a las viudas, no tenía que desamparar al necesitado, al huérfano, porque la gente es cruel. La gente es cruel y creo yo que esa es una de las cosas que nos golpea más en esto. Mucha gente afuera, a los adultos mayores, por ya no ser tan productivos, los maltratan, los miran de menos, los hacen a un lado, se sienten como una carga con ellos o para ellos, ¿verdad? Es una carga el tener a un abuelito, una abuelita, pero no es así para los que aman al Señor. Si usted en su familia tiene a alguien de una avanzada edad, ámelos, cuídelos, hónrelos, respételos, vele por ellos de alguna otra manera. Haga lo que tenga que hacer, vea si hay alguien que vela por ellos también en ese sentido. Porque hay un momento en la vida, hermanos, en las que probablemente nosotros lo vamos a necesitar. Y Dios eso es algo que lo demanda mucho a su pueblo. Dios estaba airado con el pueblo por muchas cosas que hacían, pero principalmente porque no cuidaban a la gente que tenía necesidad. O sea, estaban acostumbrados a tener tanta riqueza, tanta abundancia en esto y lo otro, que Dios se enojó con ellos, porque no estaban dispuestos a bendecir al que necesitaba. Y esto incluye a las personas que ya no se pueden valer por sí mismas. Entonces es un llamado de atención también a nosotros, hermanos, porque ahorita que tenemos fuerza, ahorita que podemos trabajar, podemos ayudar y velar por otros. Y acuérdense que la Biblia dice que todo lo que sembramos, eso vamos a cosechar. En parte, también muchas veces el temor a la vejez, con todo este tema del orgullo, tiene que ver con darnos cuenta que nosotros también hemos sido muchas veces avaros, codiciosos, descuidados, agarrados, tacaños, póngale como usted quiera. ¿Cuántas veces usted ha notado, por ejemplo, en la calle andan señores de avanzada edad vendiendo o haciendo algo y a usted le sobra ahí, qué sé yo, 3, 4, $5 o monedas y usted lo que hace es subir el vidrio en el carro, ¿verdad? ¿Qué va a perder usted con bendecir a alguien en la calle probablemente? Ver todos esos cuadros, tener esa idea de que la gente es cruel, de que la gente es descuidada, aumenta nuestra ansiedad, aumenta nuestro temor a eso. Pero hermanos, seamos honestos. Si nosotros hoy nos dedicamos a ver en qué podemos nosotros servir a otros, ver cómo ayudamos a las personas que están en nuestra casa, en nuestra familia o que conocemos, eso va a aliviar nuestra carga porque vamos a saber nosotros que así como nosotros cuidamos de alguien más, probablemente alguien más va a cuidar de nosotros o nos va a ayudar en algún momento de la vida. ¿Se dan cuenta? Lo hemos dicho nosotros en la iglesia. Ustedes ven a una persona que está vendiendo a las 10 de la noche en un semáforo, no está ahí porque tiene ganas de estar aquí, hermano. O sea, no está ahí solo porque no tiene nada que hacer en la casa, pues. Porque no tiene sueño. Exacto, está ahí porque necesita, me explico. Y eso tiene que ver hasta con Dios probando nuestro corazón. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí al ver eso, nos damos cuenta de que en realidad hay un problema de orgullo y de avaricia y de codicia en nuestro corazón. Y esa es la raíz a este temor a la vejez. Exactamente. Ahora miren esto. Se los tenemos que decir porque se los tenemos que decir. Pero, y yo sé que no muchito les va a gustar a las hermanas, pero miren, la industria cosmética es tan, pero tan millonaria en este tiempo y grande debido al temor que le tenemos a envejecer. Miren, ellos producen millones de millones de millones de cosméticos y de cosas para ponernos, para quitarnos, para hacer un montón de cosas. Desde labiales, esmaltes, tintes para el pelo, las 800,000 cremas para las arrugas, para lo que usted se imagine, ahora está en la industria cosmética. Ahora, hermanas, seamos realistas. ¿Por qué nos maquillamos? Bueno, porque cuando vamos aumentando en años, dejamos de vernos tan jóvenes como lo éramos. Entonces, eso es
ponernos, por así decirlo, algo para no aceptar la edad que tenemos. Y miren, no podemos aparentar que somos bien jovencitas cuando ya no lo somos. No solamente con nuestra cara o con nuestro cuerpo, porque como el pastor bien lo decía, hay millones de cirugías plásticas y millones de cosas que se pueden hacer o dejar de hacer para no aparentar la edad que tenemos. Pero en realidad necesitamos entender que por más que nos pongamos cosas, la edad es la edad. O sea, yo les dije, creo, la semana antepasada, voy a cumplir 40, pero no porque me ponga un vestido ceñido o me ponga 3 kilos de maquillaje, voy a dejar de tener 40. O sea, la edad está ahí. Y muchas veces con aparentar ser más jóvenes, lo que estamos diciendo es que somos un poco faltos de sabiduría, porque entre más ancianos somos, hay o debería de haber más sabiduría en nosotros. ¿Por qué? Porque la misma Biblia lo dice, hay niños, hay jóvenes y hay ancianos, o sea, hemos crecido hasta esos niveles. Pero si yo me pongo una capa de maquillaje gigante para verme más joven, es porque le tengo temor a la vejez. Ahora miren, usted quiere verse joven, número 1, hidrátese bien. Número 2, coma bien. Número 3, colóquese protector solar. Número 4, no se ponga tanta cosa en la cara. Y número 5, y la más importante, es camine con Jesús. A mí me pasó, bueno, ya les conté que el dermatólogo me quería poner Botox y mi esposo se reía porque dice que tengo una arruga por aquí, no sé qué, y que la arruga muy pronunciada y que estoy muy joven para tener la arruga. Y le digo yo a mi esposo, ¿será que me pongo el Botox? Pero yo riéndome y él me dice, no, tenés que envejecer con dignidad, ¿o cómo me dijiste? Sí, así te Sí. digo. Entonces, necesitamos aprender esas cosas. Y miren, Proverbios 15:13 dice, el corazón alegre hermosa el rostro. No necesitamos ponernos tanto, necesitamos tener un corazón alegre, porque aunque usted se ponga un repello, por así decirlo, en la cara, si su corazón tiene amargura, aunque se ponga el repello más caro, hermana, usted no va a parecer más joven. Necesitamos ser hermosadas por el Señor, por su palabra, por lo que hay en nuestro corazón, por gratitud. Eso es lo que hermosea el rostro. Necesitamos aprender a caminar con Jesús. Es su rostro el que se refleja en nosotras. Ahora, los hombres no se salvan tampoco, porque ahí van al gimnasio no por estar saludables, sino por estar musculosos y que se vean definidos y todo lo demás, y se visten, tienen, qué sé yo, pasados de los 30, 40 años y se quieren vestir como de 18. Hermanos, hay cosas que ya no les lucen, hay cosas con los que ya se ven. Absurdos. Sí, iba a decir otra palabra, pero esa es la palabra perfecta. Que usan todo de marca y que no sé qué, y que aquello y lo otro, que la proteína, ay, hermanos, necesitamos aprender a que el Señor es quien hermosea su rostro, ¿sí? Mire, ¿de qué le sirve estar todo musculoso y ir al gimnasio 3 horas al día si vive amargado? No le sirve absolutamente nada. Entonces necesitamos aprender a que este mundo nos quiere atraer hacia todas esas cosas, hacia que, miren, yo a veces me han salido videos que de verdad me quedo impactada y a veces se los enseño al pastor y le digo, yo no puedo creer esto, de mujeres que hasta se arrancan así como una capa y cuando ustedes, como una máscara prácticamente de todo lo que se han puesto en la cara. Y me daba risa un día porque veía, me salió un video, ni sé por qué, de una mujer haciéndose yoga facial, porque ahora hasta para la cara hay yoga. A mí no me pregunten cómo es eso, pero yo solo veía que la mujer se estiraba por todos lados. Hermanos, necesitamos aprender a que si el Señor nos ha dado años de vida, es para que lo aprendamos a conocer mejor a Él y para que seamos más sabios. Miren, las canas y las arrugas es algo que debemos aceptar. Van a venir porque van a venir y necesitamos aprender a que es un proceso natural
¿Por qué es un proceso natural? Pues a causa del pecado. Cuando la mujer y el hombre estaban en el huerto, no existía tal cosa como envejecer, ¿sí? Pero ahora a raíz del pecado, a nosotros nos salen canas y nos salen arrugas. Y quiero terminar leyéndoles algo que puse del libro de la doctora Hicks y dice ella, la doctora Hicks llama a las arrugas el arado del tiempo. A mí eso me impresionó. Imagínense, las arrugas son el arado del tiempo. Saber que tenemos nuestros años y vernos ese arado en la cara debería hacernos sentir gratitud porque Dios nos ha dado vida y necesitamos aprender a aceptar nuestra edad y pedirle al Señor que lleguemos a ser viejitos hermosos con gracia y honra, sobre todo que en nuestra boca haya sabiduría para instruir a los más jóvenes. Eso era lo que la doctora Hicks decía. Necesitamos aprender a tener gratitud por ese arado del tiempo, por esas canas. Si no tenemos gratitud, lo que vamos a tener entonces es enojo, porque estamos envejeciendo, esa amargura. Pero si nosotros aprendemos a decirle, Señor, gracias porque hoy me río y aquí se me hacen 80 arados del tiempo, gracias, Señor, porque ahora me peino y me salen todas las canas. Yo le decía a mi esposo un día, amor, qué canoso estás, y él no se logra ver porque las tiene aquí, pero le tomo una foto, me dice, tómame una foto, y ahora se miran las canas, y me dice, es que ya estamos bien viejitos, ¿verdad? Y le digo yo, bueno, si yo me agarro el cabello aquí, aquí todas las canas, y por aquí, y uno necesita aprender a tener gratitud por las canas y las arrugas, porque eso quiere decir que el Señor nos ha dado años de vida y sobre todo aprendamos que en nuestra boca debe haber sabiduría para instruir a los más jóvenes. Eso significan las canas y las arrugas, sabiduría en el Señor. Necesitamos aprender a tener gratitud por esas canas y por esas arrugas que nos salen porque el Señor nos ha dado más años de vida. Así es, así que hermanos, todos somos culpables de esta ansiedad y de este temor a la dependencia de otros, a no ser tan productivos, pero el Señor cuida de nosotros. No tengamos temor, enfrentemos ese temor con la humildad de Cristo, con su naturaleza humilde y su corazón. Y sobre todo, aprendamos a servir, aprendamos a ser siervos por amor del Señor y de los demás. ¿De acuerdo? Entonces vamos a orar para terminar y vamos a quedar hasta ahí y vamos a continuar en nuestro día de ayuno. Acuérdense que el mediodía tenemos nuestra oración, ¿ok? Entonces, quiero pedirte que ores, por favor.